Yo soy de la Alcocha y bueno, trabajo en el SCAP, en el hospital, y quiero comentarles un poco sobre la salud, los derechos y el acceso sanitario a las personas, ¿no? En este caso los migrantes. Entonces, vamos a hablar un poquito de por qué estamos aquí. Primero, porque todas las personas tienen derecho a la salud y a veces no sabemos a dónde ir, qué pedir e informarse y explicarse. Entonces, esto también me han dado algunos documentos, los de humanización del hospital, que ellos también tienen estadísticas y todo aquello. Entonces es importante también decir que no todo migrante, de que no es que todo África y todo Latinoamérica quiere venir. El 89% de los africanos se mueven dentro de África y el 73% de la población de América Latina se mueve ahí dentro. El boliviano muchas veces se va a Argentina, Brasil, el peruano lo mismo, en fin, que son movimientos más dentro de nuestros propios continentes más que aquí, pero no es que todo el mundo se quiera venir a Europa, ¿no? Y que las personas que más se desplazan no son necesariamente los más pobres, ni tampoco de los países más pobres, que vemos muchas personas cualificadas y tampoco son solo hombres los que migran, ¿no? Esto me ha parecido interesante de la evolución de los solicitantes de asilo en España, cómo ha ido subiendo bastante desde el 2012 hasta el 2023-2024 especialmente. Sabemos que la población venezolana vinieron con muchísimas solicitudes de asilo, pero el año pasado eso ahí está tendiendo a la baja, porque han existido leyes que lo que han hecho es intentar regularizar a la gente de otra manera. Entonces esas solicitudes de asilo han ido bajando, muy probablemente al año que viene veamos también ese mismo descenso. Pero esto también me ha parecido mucho más interesante aún, que solamente el 11% de la población, o sea, de esas solicitudes han sido favorables, el 42,5% desfavorables, el 10,5% archivadas, olvidadas. Hay gente que está 2 años, 3 años con la solicitud y nadie sabe qué ha pasado. Todo el mundo se tira la pelota y se quedan así en el limbo, ¿no? Y muchas de estas personas luego intentan pedir protección por razón humanitaria, pero de ese porcentaje solamente el 36,8% lo consigue, ¿no? Esto es lo que yo tengo de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha en concreto, que no tenemos todo tan cerca. Esto es del año 2023, de los países que más viven aquí en Ciudad Real, pero en específico, que son de Rumanía, Marruecos, Bulgaria, Ucrania y Colombia, en ese orden. Yo imagino que ya ahora está más Venezuela que Colombia, porque ha habido más migración aquí en estos últimos años, ¿no? Esos son, bueno, lo que ya le hemos comentado, prácticamente un 10%, que son solamente los que podemos tener el asilo. Bueno, el SESCAM que ya conocemos todos. ¿Qué es lo que dice la ley? Eso también me ha parecido muy interesante porque ha habido cambios recientemente, ha habido un cambio de marzo de este año. A ver si quieren moverse esto. Ahora sí. ¿Qué es lo que teníamos antes? Que el Real Decreto de julio de 2018 garantizaba la atención sanitaria universal, que comporta la nacionalidad y todo aquello, y el derecho a la salud humana universal, ¿no? Eso suena bonito, pero no era tan así. Y esto es lo que les comentaba, que ha cambiado en marzo de este año, por eso lo he dividido en esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Hasta el 2012 teníamos un modelo de sanidad prácticamente universal, pero solamente las personas migrantes empadronadas podían acceder a la atención sanitaria. Entonces pasa con muchísima gente, con lo que yo ya he hablado, que no podían empadronarse por X razones, entonces no tenían derecho a la sanidad, ¿no? En 2012 la ley cambia con Mariano Rajoy y se restringe el acceso a las personas migrantes en situación irregular. O sea que cada vez se iba a recortar un poquito, ¿no? Recortando. Salvo, claro, las personas, una mujer que tenía un parto o personas que estaban en urgencias, eso siempre ha sido, siempre se les ha atendido. Si preguntas, donde vayas, urgencias, siempre se atiende. Luego en 2018 se recupera esa universalidad, pero eso depende un poquito de la comunidad, de dónde estaba, saber a quién atiendo, a quién no. El 2022 se incluyen algunos proyectos para intentar que eso se regularice mejor, y el 2026, ahora en marzo, ya se dice de nuevo que la salud es para todo el mundo igual, ¿vale? Que eso ya no es solamente único y para algunas personas. Eso es lo que pasaba en síntesis. Persistían diferencias en lo del 22,
sanitarios. Algo muy típico, lo que les comento, ¿no? Una persona, por ejemplo, con patología que no es urgente, pero que necesitaba ser estudiado y que estaba en situación no regular, no podía hacerse nada. Patología no es urgente, pero que molesta. Algo muy simple, una artrosis de rodilla o que tiene alguien una hernia en la lumbar. Le dolerá el momento de la hernia mucho, tiene que ir a urgencias, tal, pero luego una cirugía de eso no se la podían hacer. Entonces esa persona estaba abandonada a su suerte y no le podía hacer, ¿no? Pero ahora esto ya ha pasado, ¿no? Entonces ahora mismo ese es el procedimiento único en toda España. Y bueno, la salud es un derecho, no es un privilegio. Y ahora, ¿qué es la diferencia? Pues prácticamente ninguna. Ya sea una persona en situación irregular, solicitante de asilo, con tarjeta roja, tarjeta blanca o lo que quieran llamar residencia legal o asilo concedido, todos tienen derecho a la salud. Antes, hasta hace marzo, hace unos meses, una persona, por ejemplo, en situación irregular tenía que ir a una ONG, que si tengo que irme a un sitio al otro para que me den algún papel para ver si tengo derecho a la sanidad, y se perdía mucho tiempo. Ahora ya no es así. Ahora eso se ha unificado y todo el mundo puede ir al centro de salud, pide, es más, desde el momento en el que te dan un papel que te dicen, que te dan un número de historia clínica, o del SIC, ya puedes ser atendido, ya tienes derecho a médico de cabecera y ya puedes tener todos los derechos de cualquier persona que vive en este país, ¿no? Eso es algo muy bueno porque eso existe, ya digo, desde ahora, desde recién. ¿Qué significa? Bueno, en síntesis lo he dicho, que independientemente del tipo de documentación que tengas, todos tenemos derecho a la sanidad. ¿Qué mitos había? En urgencias no te dirán papeles, es falso. Aunque no te das papeles, no te das nada ni nada de nada, eso se puede ir al hospital, a cualquier tipo de urgencia, sin tarjeta de no meter también es falso, y solo tienen embarazadas y niños, que eso era hasta hace un tiempo, ¿no? Les había comentado. Bueno, eso ya lo hemos comentado un poquito. Me pueden denunciar extranjería y subir al hospital. Ese es el miedo que tiene mucha gente, ¿no? Nunca pedimos ni preguntamos de dónde vienes ni nada, ¿no? Entonces, si alguien le reniega la atención, eso es un delito. Entonces, es importante que se eduque a la población migrante, que si alguien le niega, que lo pida por escrito y eso se puede denunciar. Algo también que quiero recalcar, que tenemos una atención en todo el país, un servicio de traducción simultánea. Tenemos un número de urgencias que nosotros llamamos y decimos, pues necesito que alguien que hable swahili ahora, y en unos minutos te pasan con alguien y te lo pones en altavoz y puedes tener una consulta médica de cualquier idioma prácticamente, a ver, salvo algunos minoritarios, pero se puede hablar en 24 horas en cualquier momento. Eso es importante también por si alguien de ustedes tiene la necesidad de acompañar a un migrante a algún lugar. A mí me ha tocado, bueno, era alguien de la Cruz Roja que llegó a un chico justo de Armenia, pusimos el teléfono y sin ningún problema, ¿vale? Esto es una duda también muy frecuente: ¿cuánto debo pagar por la medicación? ¿Tengo que pagar todo? ¿Qué es lo que tengo que pagar? Y esto es igual para todo Cristo, ¿vale? Lo mismo, va a depender de nuestra renta. Es importante decir que las personas en edad activa tenemos que pagar, es decir, menores de 65 años, un migrante, estés en situación irregular, lo que sea, tienes 30 años, entonces, imagino, bueno, si no te sale nada que estás trabajando, se te considera como una persona que tiene una renta inferior a 9.000 euros al año. Tienes que pagar el 40% de la medicación, ¿vale? Y bueno, el resto es igual para todo Cristo. Quienes no tienen que pagar o pagan menos, los pensionistas es un poco pago del 10%, y los niños, salvo que tengan algún tipo de discapacidad, van afiliados a la tarjeta del progenitor o del tutor o quien esté, ¿no? Entonces, si la madre tiene 30 años y no está trabajando, para lo mismo tendrá que pagar el 40%. Algo también es importante: medicación intrahospitalaria que no se paga, que es muy cara. O cosas como la quimioterapia, por ejemplo, que eso es carísimo, pero eso no se paga directamente, cuando nadie lo paga, eso se paga dentro del hospital. Las exenciones, las personas, por ejemplo, que son beneficiarios del ingreso mínimo vital no pagan las recetas, las pensiones no contributivas, la gente que esté en el paro, que es con el servicio de desempleo, pero que ya se le ha acabado y ya no tienen más paro, pues tampoco ya van a pagar. Los menores con discapacidad y las personas con rentas muy bajas. Eso ya les digo para todo el mundo. Lo de las urgencias, esto me parece importante e interesante porque
Sí es verdad que he escuchado muchas cosas de varios colegas, incluyendo compañeros que son también sudamericanos, latinos, que dicen, pero todos los migrantes vienen hasta por cosas sin necesidad. ¿Qué pasa? Que te dicen que para quedarte en España necesitas algún papel que demuestre el tiempo que estés, y hasta los abogados te dicen, si necesitas tienes que ir al médico, para que se sepa que tengas una historia clínica donde haya una fecha que diga tal, ¿no? Entonces, están muchas veces los compañeros cansados de que la gente vaya sin una razón urgente, entre comillas, ¿no? Entonces, pues me está doliendo, yo qué sé, la rodilla desde hace 3 meses, pero voy a urgencias. Y en urgencias tienes a alguien que puede ser que le está dando un infarto u otra cosa. Y eso también influye en que existe una especie de racismo encubierto. Cuando ven a alguien inmigrante ya dicen, bueno, ya para qué vendrá. Entonces es importante también educar qué es, para qué, y más ahora teniendo la sanidad para todo el mundo, es más fácil que vayan a su médico de cabecera, que pidan una consulta, que bueno, tendrán que esperar 1 o 2 semanas, pero ya van de otro tipo de forma, y es importante saber para qué es realmente una urgencia. Luego, bueno, los recursos de Ciudad Real, los centros de salud, los servicios sociales en el ayuntamiento, las ONGs, etc. Y eso era lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo tenía una duda, porque yo he tenido que, bueno, estoy en la RAF, como ya conocen la RAF, y he ido con algunas familias, con algunas mujeres al hospital, que había distintos problemas y tal. Yo no sé, mujeres árabes, me refiero por el problema del idioma. Yo no sé árabe, pero luego no sé me recibido la información de no sabía que existía, porque nunca nos lo han dicho, que existía un número de teléfono al que tú puedes llamar y hacerte una traducción simultánea. Sí existe, ya desde hace varios años. Otra cosa es que la gente no se interese tampoco mucho en verlo, pero nos lo han pasado por lo menos. Pero no nos lo han informado, por ejemplo. Sí. Hemos tenido casos de enfermedades además graves y crónicas de ir mucho y nunca nos han dicho qué número. Ahora mismo no lo tengo, pero lo puedo conseguir. Pero se busca, ¿no? Sí, nosotros en nuestro sistema, estás en el portal del SESCAM, en cuanto entramos en el ordenador, ahí pone traducción simultánea, entonces le das ahí y te salen los números según el idioma que quieras, tienes que llamar y ya. Son las 24 horas. Entiendo que es para todo el país y que habrá gente que está como de guardia en cualquier parte del país y que llamas y... Claro, pero el sistema que es el Mambrino, ¿no? Cuando abres el Mambrino lo tiene que abrir todo el mundo en la medicina, en la atención primaria, en la especializada, en los urgencias, en todo. O sea, quiere decir que lo tienes ahí. Sí. Es bueno saber. Ahora la gente que, más que el Mambrino es donde está la historia clínica, pero aparte tenemos un portal donde puedes entrar a tu correo corporativo, tienes las noticias. Hay mucha gente ahí que ni lo ve, o gente que está más acostumbrada a otra cosa y ni lo lee, o los nuevos que no, tal vez no lo saben, pero eso está ahí y es para todo el mundo. Interesante. Lo tienes también ahí. Sí, también. Con ese número de traducción simultánea sentado y claro, pues es que a lo mejor lo que decías es que tenía que haber sido los médicos los que te hubieran dicho, claro, y ya es un problema claro. del que atendió en ese momento, del profesional que no fue profesional, del profesional que no fue. Parece como que te obliga que tengas que hablar español. Ya, pero... porque además eso me sorprende, era una señora que luego además falleció y íbamos muchas sesiones de quimioterapia, radioterapia, mucho, y en ningún momento nadie, porque hubo muchos profesionales, claro, nadie nunca nos dijo eso. Entonces entre nosotras nos organizábamos, pero con nuestros traductores. Esto ya estará por lo menos más de 5 años. Yo creo que es desde antes del COVID que ya tenemos algo así muy definido, porque es verdad que antes en algún momento algún otro paciente de la Cruz Roja venían con su traductor o llamado, pero con su traductor, mientras que ahora ya no. Y quedan 50 idiomas. Sí. Nosotros tuvimos un conflicto laboral con una bar, tenía la compañera de la Cruz Roja, y iba con una muchacha que era una mujer ya que era árabe, una marroquí, no sabía castellano, y ella, nuestra compañera, se ponía en contacto con alguien de Cruz Roja o de un servicio
para traducción y iba por ella. Yo con el traductor de eso. Oye, lo has puesto de tal manera que me he enamorado de nuestro sistema sanitario, joder, que no. Vamos, vamos, es maravilloso, aquí algo falla. No me digas que puede ser tan maravilloso. Falla que el que lo tiene que aplicar no lo aplica. También los bulos. Sí, es lo que digo, y ahora que esto está desde marzo, es que la gente tiene miedo, lo que les comentaba. A mí, bueno, yo cuando llegué a mí me decían igual, porque recordaba con lo que comentabas de la privada, no salgas porque te van a pedir los papeles y si no tienes que pasar algo te van a meter, o sea, te meten un miedo. Cuando tenía el carnet de estudiante, cuando estaba haciendo la especialidad, entre que dejas la huella hasta que te dan el NIE como tal, pasan 3 meses, entonces estás 3 meses indocumentado con un cartoncito. Sí. Y me dicen, no, que te van a decir algo que no sé qué, y la gente te dice mucho, lo mismo en el hospital. Entonces la gente tiene miedo, por eso me gustaría a mí dar esta charla a mucha gente población migrante, para que sepan que todos tienen derecho a recibir una atención sanitaria adecuada. Y en ese caso, la atención primaria, primero tienes que ir a solicitar médico de cabecera. Sí, sí, pero si es urgente puedes ir a cualquier Ya. pero ahora ya puedes desde el día 1, tú vas a lo solicitar, aunque no te hagas empadronamiento, pero que eso es lo que les comentaba, ya han cambiado. Pero dice, pues yo vivo aquí, tengo yo que sé, o que es una factura de lo que sea, para que te den una dirección y ya, y te asignan un médico de atención primaria y tú decides ya la cita, y ahí ya lo que necesites. Y ya en cuanto te das la tarjeta, vas a la farmacia y se hace el copago. Pensaba que te asignaban el médico de cabecera según donde vivía. Es que, claro, según donde vives, pero según donde vives y según cómo estés, por ejemplo, a mí me toca el centro de salud 1, de Pío. Sí, claro, pero si no estás empadronado, o sea, bueno, tú dices dónde vives, pero si no Sí. estás empadronado ya está. Ahora sí. Vale. Desde marzo. Hasta antes de eso Desde tenías que marzo, estar ya. empadronado. Incluso con el sistema de sanidad universal anterior a Sí. 2012, ¿no? Sí. Cuando la retirada de la tasa de los personas migrantes en situación irregular de 2012, ahí Amnistía Internacional hizo una investigación en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana, porque eran dos de las comunidades donde más castigantes se aplicaron. Claro, luego las comunidades autónomas cada una aplicaba a su manera aquello, ¿no? Y tú has dicho que en gente siempre se ha atendido a la gente, pero en algunos casos se documentó que se emitían facturas, luego se frenó aquello, pero hubo aquí hospitales en Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, que iban a urgencias y le daban un compromiso de pago de la factura a las personas migrantes. Y claro, hay un efecto disuasorio también en ese sentido. Sí, hay muchos ejemplos porque igual una compañera ecuatoriana ya no está aquí, ya estaba haciendo medicina de familia, vino su madre, se le terminan diagnosticando de casa y estaba de vacaciones la señora y empiezan a darle la quimioterapia y tal, pero le mandaron todas las facturas a su casa, la señora después se fue a su país, pero le mandaron una millonada, luego le empezó porque es que la quimioterapia es increíble, un tratamiento le puede costar un día 5.000 euros, entonces la otra vez es increíble, pero ahora eso ya no, todo el mundo tiene derecho. De hecho, hay mucho bulo sobre la sanidad y, vamos, yo lo último que escuché que es actual y seguro que os ha llegado de que si va una persona inmigrante al hospital y hay una persona que no lo es, van a atender antes a la persona inmigrante por ser inmigrante. Entonces yo lo escuché en intermedio y dije, en serio, de verdad, y lo decían con una autoridad y con una... que no es cierto, te atienden antes porque tienen la cita antes, da igual que seas inmigrante o no, pero llega un momento que yo ese discurso lo escuché bastante por todos sitios. Bueno, en urgencias se lleva mucho lo que es el triaje. Entonces, primero está una enfermera que ve por qué vas, si considera, por ejemplo, que es un infarto, da igual que haya llegado hace 10 minutos y haya una persona 3 horas esperando, esa persona va a ir antes, pero no es por otra cosa. Entonces, ahí la gente es muy susceptible y lamentablemente las redes sociales dan muchos bulos, empiezas a ver gente también migrante que te dicen cosas que no son ciertas por las redes sociales y eso sí. Y con el tema de la regularización también está el bulo de que se van a saturar los servicios públicos, de que tal, cuando son personas que ya estaban aquí, que ya estaban usándolo de alguna manera, o sea que tampoco incrementa. De hecho, bueno, también pasa, ¿no?, que en la población migrante se acude menos a los servicios de salud porque generalmente es gente más joven, ¿no? Que no hay tanta gente mayor, que son la que suele ir más al médico de cabecera sobre todo, y a los especialistas, ¿no?
en fin, que no hay un efecto entre inmigración y más coste sanitario, al contrario, pagan impuestos como todo el mundo y usan menos esos servicios. Otra cosa es que seamos más habitantes en este país y los servicios sean de hace ya... Claro, que esta cosa es que nos invita a los no es que se claro. haya saturado por la llegada o regularización, o sea, efectivamente hay unos servicios hechos para con los ambulatorios o los hospitales que están hechos para ese momento, para el 2010, y ahora estamos en 2021 y España ha pasado a tener ahora mismo, entre otras cosas y otras, no sé cuántos estamos, 50 millones casi. Es decir, estaba pensado casi que todos los servicios para 40 o para 35. Yo hablaba de somos 30 millones, ¿verdad? Entonces, no es un problema. Se está recortando también muchas cosas. Bueno, sí, bueno, eso es el tema de privatizaciones, pero es verdad que no es un tema de la regularización, es un tema de que los servicios están pensados para Es igual que estar saturados por sí mismos. Es igual que la delincuencia. La 50 millones. No es inmigración, es igual. No, pero no habíamos llegado a los 50 millones. 49.687 Hombre, millones. si tú estás en una situación Habrá que ponerse- de vulnerabilidad, Hacer como los 50. ¿Quieres ser un agente? No, es verdad, es un problema de saturación, pero no por la llegada de regularización, como dicen ahora, las altas que han planteado, efectivamente, por La las desinversión que ha habido en los últimos años. Total. Hay estudios, ¿no?, que en los últimos 15 años demuestran que se ha desinvertido en sanidad en general, en atención primaria especialmente,